Bueno, confirmado entonces. Hola a todos. Mi nombre es Cristian y yo estoy liderando la comunidad de AWS Guatemala. Y pues es un gusto para mí estar aquí esta mañana, o bueno, tarde para nosotros acá. Y pues el objetivo de esta charla es hablarles un poco sobre nuestra experiencia, nuestro caso, qué fue con lo que nos topamos al pasar de una arquitectura a microservicios, que realmente era una arquitectura monolítica, a una arquitectura a microservicios en Amazon, ¿verdad? E implementando microservicios. Y pues en esta ocasión no voy a hacer un deep dive tanto en ECS, sí voy a explicar qué es ECS, no me va a dar tiempo de explicar, por ejemplo, qué es Docker, esperaría que si les llamó la atención, pues por lo menos investiguemos un poco más, y si no, pues cualquier cosa en el grupo de Slack también hay un canal dedicado a Docker y pues hay gente bastante capaz ahí y hemos estado hablando y se ha puesto bastante interesante. Por eso lo que les decía Fernando de utilizar el canal de Slack es bastante ayuda. Bueno, sin más, empecemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una pequeña introducción a qué son los microservicios, qué es ECS, el autoescalamiento en ECS y nuestro caso de estudio. Bueno, microservicios. Poniéndolo en una imagen, podríamos ver de que tenemos todos nuestros servicios. La imagen la vamos a ver a continuación en el siguiente slide. Pero una de las ventajas que nos proveen los microservicios es que tenemos un escalamiento horizontal. Es decir, que nosotros podemos tener más copias de nuestro servicio si en el dado caso nuestra arquitectura lo llegara a requerir. O sea, por ejemplo, si llegáramos a tener un incremento de tráfico y necesitamos, porque se está consumiendo CPU o memoria, podríamos incrementar y crear más copias fácilmente, ¿verdad? No dependen del estado usualmente. Hay formas en las que se puede hacer para que sean stateless los microservicios, pero por regla general no dependen del estado, porque si no, no podríamos como escalar fácilmente horizontalmente. Bueno, se puede desarrollar independientemente, cada uno de los microservicios se pueden desarrollar independientemente, y nada más es de que nosotros pues decidamos aplicar el cambio a algún servicio y podríamos empezar a desarrollarlo, ¿verdad? También, así como se puede desarrollar, se puede publicar independientemente. O sea, nosotros podríamos enfocarnos nada más en un cambio y publicarlo nomás esté listo, obviamente, haya pasado primeramente las pruebas y etcétera, ¿verdad? Por regla general también tienen solamente una responsabilidad. La idea de que sea micro todavía está como en discusión y como si empezamos a leer, realmente todavía no se ha definido qué tan pequeño tendría que ser o qué tan grande, sino que más bien esto va dirigido a algo que tendríamos que conocer bien, que es nuestro dominio, ¿verdad? Entonces, realmente qué tan pequeño o qué tan grande vaya a ser depende mucho de la responsabilidad que vaya a tener cada servicio, pero por regla general debería manejar una sola responsabilidad. Nos permite también experimentar con tecnologías emergentes, es decir, si nosotros quisiéramos cambiar de tecnología, lo podríamos hacer fácilmente. Podríamos empezar con .NET o con Java o con Python o con Go o lo que sea, y podríamos incluso no solo cambiar de tecnología, sino también actualizarnos a una versión más actualizada, ¿verdad? Y pues no debería de afectarnos a los demás servicios. Lo malo de todo esto es de que agregan cierta complejidad. Por ejemplo, dependiendo de qué tantos servicios tengamos, así es como tendríamos que administrarlos. Entran temas como Service Discovery, cómo lo vamos a manejar. Por más de que hayan herramientas que ya lo manejen muy cómodamente, siempre hay esta complejidad y siempre tenemos ese problema. Y sobre todo, por ejemplo, cuando algún microservicio se cae, tenemos que tener reglas como por default, qué vamos a hacer cuando algún microservicio se caiga. Entonces, esas cosas son las que se vuelven un poco complejas. Y viéndolo en una imagen, podemos ver aquí que del lado izquierdo tenemos una aplicación monolítica en donde tenemos todos los microservicios o todos los servicios o toda la responsabilidad de nuestra aplicación en una gran caja. Y esto fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos, a pesar de que era cada servicio independiente, todo lo teníamos en un mismo servidor.
Al migrarnos nosotros a contenedores, lo que hicimos fue que cada servicio estaba en su propio contenedor y nos permitió poder escalar horizontalmente. Como lo ven aquí en la imagen, al lado derecho está la misma caja que ven ahí como de color beige o como blanco ahí. Están los mismos servicios que tenemos del otro lado, pero cada uno en su cajita. Están totalmente independientes. Eso nos permite tener muchas de las ventajas que mencionamos anteriormente. ¿Y cómo nos pudo resolver esto el problema de tener ECS? Bueno, ECS es un servicio que nos provee Amazon, que es, veamos lo que es como una plataforma para manejar contenedores. No es totalmente un orquestador, porque sí tiene algunas sus fallas, sí le faltan algunas cosas, pero sí nos ha servido ahorita y vamos a ver algunas de las ventajas y las preguntas que quizás ustedes podrían tener por qué irnos con ECS y por qué en nuestro caso lo escogimos. Pero entremos al tema. ¿Qué es ECS entonces? ECS es, como lo ven ahí, es EC2 Container Service. Es un servicio proveído por Amazon. Nos sirve para manejar contenedores específicamente de Docker. El runtime ahorita solamente está soportando Docker. La verdad, no sé si irá a soportar algún otro runtime de contenedores, pero igual es como que el más utilizado ahorita. Otra de las ventajas que tenemos con ECS es que no nos vamos a preocupar de manejar un clúster y específicamente la parte del maestro, como por ejemplo en Kubernetes tendríamos que preocuparnos también de que el maestro esté funcionando bien. En el caso de ECS ya no tenemos ese concepto porque el concepto de maestro ya es manejado totalmente por Amazon. Sigue aplicándose el tema de workers porque los workers siguen siendo tus instancias que tú manejas, que tú tienes y tú tienes la completa libertad de poder utilizarlas. Nosotros podemos entrar, hacer SSH, ir a ver los contenedores, si algo está pasando y es totalmente manejable para nosotros. Nosotros podemos utilizarlo para aplicaciones con un modelo de microservicios, que ojo, entonces aplicó para nosotros también, pero también podríamos utilizar ECS para cosas como aplicaciones de extraer, transformar y cargar datos, ¿verdad? Podríamos, otra de las ventajas que provee ECS recientemente es que podríamos utilizar Spot Instances, entonces podríamos tener una instancia bastante grande que levante, no sé, 50, 100 contenedores, que procese la data mucho más rápido y luego que lo apague. Entonces, son casos en los que podríamos nosotros utilizarlos y con funciones lambda, etcétera, podríamos orquestar todo eso. Bueno, veamos en una imagen que es ECS. Esta es la arquitectura a grandes rasgos que vamos a ir viendo detalle a detalle de qué es ECS. Como se dan cuenta, seguimos teniendo instancias y nosotros no ven ahí que exista un maestro o alguien que tengamos que manejar para orquestar los contenedores, sino que eso está manejado por Amazon. Entonces, veamos cada uno de sus detalles. Por ejemplo, los contenedores y las imágenes, nosotros vamos a tener que crear un Dockerfile en nuestro repositorio, en nuestro código, ¿verdad? Entonces tendríamos que definir ahí qué es lo que va a llevar nuestra imagen, nuestro contenedor. Luego, creamos el contenedor, hacemos build de la imagen y eso lo empujamos o hacemos push al registro de Docker, el que nosotros decidamos utilizar. Amazon tiene un servicio para esto también que se llama SR y lo cual te cobran es solamente almacenamiento que como te lo cobrarían para S3. Es bastante sencillo de usar, la integración con IAM es bastante fácil de lograr, pero nosotros no decidimos irnos por esa vía porque necesitábamos utilizar otro tipo de cosas y necesitábamos que fuera manejado por nosotros por algunos temas de compliance que tenemos nosotros que cumplir. Bueno, ¿cómo se ve una definición de una tarea? Esto si lo vemos es un JSON normal, nosotros tendríamos que definir esto. Cuando nosotros lo estamos creando en la consola, tiene una interfaz gráfica bastante fácil de seguir en la que nosotros tendríamos que poner datos como estos, ¿verdad? Lo podríamos llegar a tener un poco más complejo y agregar más cosas, pero
Lo más sencillo y con lo que podríamos empezar tendría algo como esto. Tendría el nombre, la imagen, y que si vemos acá la imagen dice solo Nginx, y en este caso es, bueno, ¿de dónde estará tomando esta imagen? La está tomando del registro público, que es Docker Hub, pero nosotros podríamos utilizar, como vimos en la imagen anterior, cualquier registro de Docker que nosotros queramos. Le definimos las unidades de CPU y las unidades de memoria, que todo esto es opcional, y definimos el port mappings, que sí deberíamos definirle, por ejemplo, en el contenedor para que sea una forma más integrada y más fácil. Podríamos definirle el puerto del host, pero vamos a ir adentrándonos en detalles por qué no sería una buena idea hacerlo. En la programación de tareas o el scheduler se vería algo así. Está formado por un task definition, que es como que la traducción, o sería como que la traducción de un Dockerfile, pero como que el lenguaje de Amazon. Tenemos un servicio que es como el que va a soportar, el que va a contener bastantes contenedores. Bueno, nosotros podríamos decirle que tenga uno o X contenedores y podríamos escalar con respecto a servicio. Vemos que entonces el servicio se programa para que lo empuje ECS, e ECS es el que se encarga de ponerlo en cada uno de los hosts, de las instancias que nosotros estemos manejando, y eso lo hace por nosotros. Nosotros no tendríamos que preocuparnos, o bueno, más bien no tenemos que preocuparnos por ir a ver en dónde hay espacio en nuestro clúster para que esa tarea pues pueda caber, ¿verdad? Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Hay ciertas estrategias y esto sería un poco más avanzado en cómo ECS puede decidir en dónde meter algún contenedor en una instancia, pero por definición utiliza de que por lo menos esté balanceado en diferentes zonas de disponibilidad, claro, si tenemos más de una instancia, ¿no? Y bueno, cuando vemos el clúster y el agente, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Nuestras instancias las podemos escoger de un AMI oficial que tiene Amazon, y esa ya trae el agente instalado. Nosotros solamente tenemos que configurar algunas cosas si quisiéramos modificar el behavior por definición que viene, pero el agente se encarga de hacer muchas tareas por nosotros. Por ejemplo, se encarga de limpiar contenedores que fueron detenidos, imágenes que ya no se están utilizando, porque cuando hacemos Docker pull, pues descargamos la imagen, y si ya se encarga de hacer todo eso por nosotros. Hay ciertos valores por default que nosotros, por si no quisiéramos que eso lo hiciera tan rápido, lo podríamos modificar o incluso deshabilitar. Pero como ven, como se dan cuenta ahí, la instancia entonces tiene el agente, que entonces la instancia tendría que tener acceso o salida a internet, porque eso no está ahorita soportado dentro de una VPC y tiene que ir por internet, a pesar de que sea un endpoint de Amazon, para conectarse con el maestro. Y bueno, si a gran escala nosotros nos preocupamos, ya tenemos cubierta la parte de los puertos, perdón, de los contenedores. ¿Qué pasa ahora entonces con los puertos? Una de las razones por las que nosotros todavía no habíamos decidido utilizar ECS es porque solamente tenía la integración con ELBs, y la posibilidad que teníamos ahí era de tener un contenedor por instancia. Entonces, si hubiéramos querido, bueno, si queremos más bien utilizar ELB y queremos agregar un contenedor más, tendríamos que agregar otra instancia, porque la regla de los puertos está 1 a 1 y no hay nada como que lo maneje dinámicamente. Porque entonces nosotros sabemos de que nuestra aplicación puede exponer, por ejemplo, si fuera un Nginx, estaría exponiendo el puerto 80. Y si no le definimos un puerto en el host, porque pudiera ser que el puerto 80 esté utilizado en el host ya, Docker se encarga de asignarnos un puerto, pero ¿cómo podríamos? Eso podría llegar a complicar más las cosas a gran escala, ¿verdad? Entonces, por eso nació la idea de un ALB, que, como lo mencionaron en la charla anterior, se puede también manejar con Terraform. Y bueno, ¿qué es un ALB? Un ALB es un Application Load Balancer, es bastante similar a un ELB con ciertas diferencias. Lo que nos permite entonces es de tener más de un contenedor por host,
está encargado del port mapping. Por ejemplo, el host podría tener un puerto X y los contenedores en puerto 80, pero si levantamos 5 contenedores, todos los contenedores estarían escuchando en el puerto 80, más sin embargo, en el host se va a dar el caso donde que no va a ser el mismo puerto. La otra ventaja o el constraint que tenemos acá es que, bueno, entonces, ¿cómo decide? Tenemos que tener rutas por path en el query string. Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo. Esta diagonal API va a ir a un target group, o que eso está relacionado a un servicio X, y el pero que tiene es de que tiene que ser case sensitive, si no, no va a funcionar. Por ejemplo, si en este caso yo la regla la tuviera API y la tuviera en mayúsculas, no me va a funcionar, porque tiene que respetar, no va a haber un match en esa regla. Las reglas las podemos hacer por puerto expuesto. Por ejemplo, es como un listener normal, un LB. Nosotros podemos decirle que todo el puerto 80 le definimos ciertas reglas para que se vayan a ciertos contenedores. Por ejemplo, si ven en el puerto 80 y dice diagonal API, que se vaya a cierto target group o que se traduce a cierto servicio, ¿verdad? El downside y con el problema que yo me topé cuando estaba empezando a jugar con esto, con ECS, es de que nuestro contenedor también tiene que tener esa misma ruta. ¿Cómo así? Si nosotros levantamos el contenedor, por ejemplo, un Nginx y entramos diagonal API, tiene que funcionar también porque la regla que le definimos en el ALB fue diagonal API. Si no, no hay forma de que vaya a funcionar, porque por el momento, a pesar de que dice, si bueno, viene diagonal API y se va a un servicio X, a pesar de que ya sepa de que va a algún servicio, siempre vuelve a pasar el path. Y entonces, si en nuestro contenedor no existe ese path, nos va a dar un error 502. Es usualmente cuando es el error que el ALB retorna cuando una regla no pudo ser encontrada y no la pudo cumplir. Bueno, veámoslo en una imagen también. Entonces, tenemos el clúster y tenemos la instancia del contenedor. Tenemos una tarea A y una tarea B, que podrían ser parte deberían ser parte más bien del mismo servicio. Tienen el puerto 80 expuesto esos contenedores, pero si vemos en el host, tienen otros puertos expuestos, el 65.123 y el 23.751. Pero en el ALB tenemos expuesto hacia el público, o podría ser internamente, el puerto 443. Entonces, nosotros tendríamos que ir a hacer algo como el DNS del ALB /API, por ejemplo, y ya se iría al contenedor que tenga que ir. Ya él se encarga de hacer el balanceo de la carga con los contenedores. Nosotros no tenemos que preocuparnos de eso más. Y bueno, entonces lo que les explicaba con respecto a las rutas. Las rutas, entonces, tenemos un listener en el que le definimos el puerto y eso se va a un target group, que eso también le definimos un health check. Este es otra de las razones por las que quizás no le han implementado, porque no lo tiene implementado ECS, los health checks nativos de Docker, sino que están dependiendo de este health check. Y este health check es como un health check normal que tendríamos con nuestros ELBs. Lo tendríamos que definir entonces para nuestro contenedor y igual debería ser, bueno, eso debería ser una ruta que nuestro contenedor soporte o el puerto también, ¿verdad? Entonces vemos en el ejemplo que tenemos diferentes target groups, un mismo load balancer y podríamos incluso tener varias reglas. No tengo a la mano el dato del número o del límite, pero sí hay un límite, el cual hace poco también lo volvieron a aumentar, porque era como solo 10 y de reglas que en ese momento también nos estaba pegando y tuvimos que ir con otra estrategia, ¿verdad? Pero luego lo volvieron a ampliar y ya pueden tener más reglas, más contenedores definidos para un ALB. Esto se traduce obviamente a costos con respecto a que si antes nosotros, por ejemplo, eso se cumplió en nuestro caso, porque antes teníamos 15 ELBs, los cuales nos cuesta alrededor de $18 cada uno, versus ahora solo tenemos unos cuantos y el costo se redujo. No es que se vaya a reducir a un gran ahorro, porque te siguen cobrando el transfer y los requests como cualquier otro, pero
por decirlo así, de cierta forma, el alocamiento que hacen de los servidores ya es menos, entonces eso también te impacta en el costo. Y bueno, otro de los puntos que quiero tocar en esta tarde, en este momento, es algo muy importante, porque nosotros podríamos escuchar todo esto, bueno, ya no tenemos que depender de un maestro, ya lo maneja todo Amazon, pero algo por lo que ha sobresalido Amazon también es de que tenemos un autoescalamiento. ¿Y cómo sería el autoescalamiento en ECS? Bueno, entremos a esa parte entonces. El autoescalamiento en ECS van a haber dos puntos muy importantes. Uno es los recursos reservados que tenemos por cada host. O sea, quiere decir que cada contenedor que levantemos va a estar reservando cierta cantidad de CPU y de memoria. O al menos, si queremos que escale, así lo deberíamos de hacer. También se puede no definir una restricción en el caso de que quisiéramos tener un ETL, por ejemplo, que sabemos que no lo quisiéramos escalar, pero idealmente lo vamos a limitar. Entonces, esto se traduce a unidades de CPU. Cada core tiene 1024 unidades de CPU. O sea, que si nuestra instancia es una T2 Medium que va a tener 2 CPUs, tendría 2048 unidades de CPU para poder ser asignada y repartida en nuestros contenedores. También tenemos podríamos reservar memoria que está reservada por megabit. Nos facilita tener la misma configuración para cada contenedor con respecto a CPU y memoria, porque entonces, ahorita lo vamos a ver en una tabla, cómo esto es repartido. Entonces, si llegáramos a tener un mix de contenedores que algunos reservan 100, algunos reservan 200, algunos reservan 500, se vuelve un poco complejo el autoescalamiento. Entonces, idealmente, y como mi recomendación les daría, todos los contenedores que pongamos en una instancia o en un clúster, tratemos de que sean por lo menos la misma cantidad de CPU de memoria reservada, o por lo menos en múltiplos. Idealmente en múltiplos de 8, ¿verdad? Bueno, entonces veamos un ejemplo. Vámonos a algo práctico ya. Una instancia, por ejemplo, con 4 CPUs y 4 GB de memoria. Tiene una task definida con 1500 unidades de CPU y 768 megabits de memoria. La tabla se vería algo así. En el momento en el que llevamos a tener una task, ya entonces tendría 36% reservado de CPU, porque reservaría 1500 unidades de CPU. En el caso de la memoria, reservaría un 18.75% y el estado estaría ok. Al levantar otro contenedor, empieza a reservar entonces 3000 unidades y reserva 1536 megabits de memoria. Entonces, todo bien. Si vemos ahí el porcentaje, tiene un 72% reservado de CPU y un 37.5% de memoria. Entonces, todavía nos alcanza, por decirlo así, para poner otro contenedor. Quizás no, ¿verdad? Porque entonces, cuando levantamos el otro contenedor, al levantarlo tendría un 108%. Y el límite aquí, obviamente, va a ser una reserva de 100%. Más del CPU que tiene, no podría reservar. En el caso de la memoria, estamos bien, pero en el caso del CPU, estaríamos mal. Entonces, vamos a ver en los eventos del servicio que va a decir un error en el que no puede alocar un contenedor más. Entonces, eso sería un gran problema, porque como funciona es de que nosotros el CPU que reservamos es como una garantía de que el contenedor va a utilizar eso. Entonces, como mínimo, nos tiene que garantizar que puede utilizar ese CPU. Más sin embargo, podría utilizar más si en el dado caso de que algunos contenedores no estén utilizando todo el CPU, los contenedores podrían hacer burst y utilizar más CPU. Pero en el caso de poder alocar más contenedores, esto no sería posible porque necesita por lo menos garantizarlo. Entonces, veamos cómo debería de ser. Vamos al mismo caso. Ahora, solo que veámoslo un poco más simple. Una task definida con 1000 CPUs y tiene 768 igual de memoria. Escalar al 70% de CPU reservado. Veamos entonces. Una tarea al 25%, la segunda tarea al 50%
y la tercera tarea el 75%. En ese momento ya pasó el threshold de tener 70% reservado y levantamos otra vez un contenedor, perdón, una instancia o un host, y eso va a tomar cierto tiempo, por lo que tenemos que anticiparnos. Al levantar entonces la otra task, ya utilizaría en promedio el CPU reservado entre las dos instancias y tendría un CPU reservado de 50%. Todavía nos alcanzaría para levantar otro contenedor más, pero en el momento de levantar otro contenedor más, podría llegarse a necesitar entonces una instancia. Es algo tricky esto, pero sí lleva un poco de trabajo llegar a entenderlo y sobre todo implementarlo, pero mi recomendación es de que primero dejemos todos los contenedores, todos los servicios sin escalar y primero entendamos bien cuál es la tendencia y cómo es que viven, porque realmente sí es un poco más complicado. Pero aquí hay una regla, hay una fórmula en la que dice cómo nosotros podríamos definir ese límite o ese threshold, y básicamente lo que dice esta regla es, por si no les gustan mucho los números, lo que dice es, por cada instancia me tiene que tener por lo menos disponible las unidades de CPU, porque estamos hablando ahorita en el caso, si habláramos de CPU, tendría que tener disponible las unidades máximas que va a tener una tarea en ese clúster. ¿Cómo así? Entonces veamos, una instancia de 4096 unidades que tiene 4 CPUs, por ejemplo, va a tener un contenedor de 1500 unidades de CPU. Ese es el tope de unidades de CPU que va a tener un contenedor. El límite entonces, aplicamos la fórmula y nos debería de quedar un 63.38%. En ese momento es en donde nosotros deberíamos empezar a levantar otro host, y créanme, ya lo probé y sí, es una matemática bastante exacta cuando vemos las métricas en CloudWatch del CPU reservado, y entonces ahí nos permite entonces escalar. Bueno, como se dan cuenta, se los expliqué paso a paso, pero es un poco más complejo cómo es el flujo de todo el escalamiento en ECS con respecto a las tareas, perdón, a los servicios y a las instancias. Entonces, resumiendo en esa parte, nosotros vamos a escalar por host, por recursos reservados, pero para los servicios y los contenedores reservaríamos como lo haríamos normalmente, con CPU y memoria utilizada. Podríamos utilizar otras métricas también, pero es muy común entonces que sea CPU y memoria. Bien, ya para ir cerrando y terminando, veamos cómo fue en nuestro caso que hicimos todo esto y cómo fue la migración y qué fueron con las sorpresas que nos topamos. Nosotros teníamos una arquitectura tradicional en la que teníamos un ASG, un AMI, un ELB, y todo lo hacíamos a través de CloudFormation. El problema es de que nosotros levantábamos, ya teníamos una imagen base en la que teníamos ya instalado y configurado cada uno de los servicios, y solamente con Jenkins deployábamos los nuevos cambios, pero una instancia tenía todos los microservicios que nosotros actualmente tenemos. Entonces, cada vez que necesitábamos hacer un cambio en un microservicio, necesitábamos deployar todo. Y eso ya rompe la regla de microservicios. Por eso fue que les hice, entre comillas, teníamos algo que era microservicios, porque realmente la regla de tener microservicios, una de las primordiales es que podamos hacer una publicación independientemente. Todos los servicios convivían en la misma instancia, se publicaban todos los servicios a la vez y necesitábamos probar todos los servicios a la vez, porque no estábamos seguros si realmente algo que hicimos podría quebrar algo, ¿verdad? Nosotros hacíamos una publicación, un deployment a la semana, con mucha suerte, créanme, siempre nos topábamos con algún problema porque la instancia o no levantaba bien o había un problema, etcétera, etcétera. Los ambientes no eran similares, tanto en infraestructura como en la parte de automatización. Nosotros teníamos una forma de automatizar desarrollo, otra forma de automatizar QA y otra forma de automatizar producción. Eso no era homogéneo y eso era algo con lo que nos estábamos topando constantemente y fue lo que quisimos combatir en esta ocasión. Técnicamente los servicios eran self-hosted, son .NET, corren bajo Linux, usan Mono y usan Service Stack. Es un framework que utilizamos para manejar APIs REST y tiene otras ventajas que nos sirven para poder manejar los servicios. Bueno, y nos van a preguntar por qué no escogimos algo más
popular toda la gente está hablando de Kubernetes, toda la gente está hablando de Swarm, de DCOS, etcétera. Pero ¿por qué nos quedamos entonces en nuestro caso con ECS? Y les voy a citar algunos ejemplos y algunos puntos, pero el que mayor peso tiene es el siguiente: la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje que iba a llevar a nosotros, porque nadie tenía experiencia en ningún otro orquestador, de hecho ni siquiera en ECS teníamos experiencia. El aprendizaje, vimos que en ECS era bastante sencillo levantar algo incluso desde consola. No tenemos necesidad de manejar ningún clúster, o sea, ningún master, perdón, sino que eso ya es manejado por Amazon. Entonces, nosotros, y en ese caso lo que nos preocuparía es cómo, por ejemplo, al momento de alocar un nuevo contenedor, pero al momento de hacer un health check, si un contenedor se cae, eso ya todo lo trae toda la maquinaria de AWS, y eso ya está implícito en el load balancer, ¿verdad? La integración con IAM es trivial porque nosotros podemos tener roles por host, o incluso algo que sacaron últimamente es que podríamos tener un IAM role por servicio. Entonces no necesariamente tendríamos que darle todos los permisos que necesite algún servicio al host, cosa que podrían llegar a tener permisos otros servicios, ¿verdad? Entonces eso es un poco más granular los servicios. Esto hay que tratarlo con cuidado porque la documentación dice que el rol que tenga o los permisos que tenga el contenedor son heredados prácticamente por el servicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la instancia tiene, no sé, permisos para subir archivos a un bucket, el servicio lo hereda y también puede hacer eso además de los permisos que tenga el servicio. Entonces, como regla, e incluso en la documentación de Amazon lo van a encontrar, al host hay que darle solamente los permisos que necesita para registrarse a la gente y entre otras cosas que utiliza el host para poder funcionar. Y ya nosotros podemos tener independiente por servicio los permisos. Escalamiento es fácil de implementar, pero hay un pero porque hacer un scale out es bastante fácil y bastante trivial y podemos hacerlo como siempre lo hemos hecho en Amazon. El problema es cuando queremos quitar servidores, no hay un draining. Por definición, cuando hace scale out lo que hace es terminar la instancia del ASG e inmediatamente empieza a apagarla. No hay un draining de contenedores. El glue o la conexión de ASG con ECS no está del todo integrado. Ahí lo voy a poner el link al final y tal vez Fernando lo puede compartir. Para resolver este problema, lo que hicieron pues Amazon es crear una función lambda que cuando se ejecuta la acción terminate en la instancia, se ejecuta la función lambda en la que le dice, bueno, a la acción de terminate de la instancia, espérame un momento, voy a poner el host en ECS en estado draining, y lo que empieza es entonces a hacer un draining connection o a matar las conexiones de cada uno de los contenedores. Y obviamente, ¿verdad? Si está haciendo scaling, está quitando contenedores, está quitando servidores, es porque te sobran recursos y pues esos contenedores que tiene esa instancia los puede alocar en el clúster. Entonces, cuando empieza a drenar las conexiones, esos contenedores que tiene esa instancia que está por darle terminate, los empieza a crear en los otros hosts del clúster. Una vez eso ya está listo, si es que no ha expirado el timeout, ya continúa y termina la instancia. Entonces tenemos un scaling sin downtime. Y otra de las razones es porque ECS es gratis. Ya viene integrado, no tenemos que pagar nada por eso. Y nosotros solamente pagamos por los recursos que utilizamos, como muchos de los servicios que tiene Amazon. Bueno, ¿cuál fue nuestra estrategia de la adopción con respecto a hacer este cambio y esta nueva implementación? Porque créanme, fue un cambio no solamente en código o infraestructura, sino que también fue un cambio de cultura alrededor de la organización. Empezamos, y esto fue idea de uno de los ingenieros, fue empezar, bueno, hagamos una prueba de concepto con servicios dummy y hagamos una prueba de concepto manualmente en ECS, empecemos a jugar con la consola, veamos cómo nos funciona.
hagamos pruebas para ver si no le agrega overhead o latencia o lo vuelve más lento los servicios, lo cual yo creo que muy pocos de nosotros pensábamos que eso pudiera llegar a pasar, pero necesitábamos comprobarlo. Luego de que eso estaba cheque, hicimos una prueba de concepto con servicios muy parecidos a lo que nosotros teníamos con respecto a misma tecnología, quiere decir .NET, Linux, Mono, ¿verdad? Y los probamos. Los servicios no eran nada más que hacer un hola mundo, pero de cierta forma cumplíamos algunas acciones que necesitábamos hacer. Obviamente, por ejemplo, interactuar con los otros servicios. Una vez que vimos eso, necesitamos ver si era viable la operación de los servicios, es decir, que cuando el equipo de operaciones lo recibiera, lo pudiéramos manejar, lo pudiéramos darle, ver un buen manejo, pudiéramos ver monitores, pudiéramos ver los logs, cómo se estaba comportando, si pudiéramos incluso ver lo que estábamos viendo ahora actualmente, CPU, memoria, entre otras cosas que usualmente se ven, si también lo podíamos ver en ECS, si la integración con nuestro agente, nosotros estamos usando Datadog, si eso lo estaba utilizando bien, si podía tirar métricas, incluso si podría tirar métricas a nivel de contenedores. Eso lo empezamos a probar y una vez dimos aprobación de eso, empezamos entonces a implementar y el equipo de desarrollo empezó a dockerizar cada servicio. Otro equipo empezó a automatizar el build y el deploy por servicio, esta vez sí ya era por servicio y ya no todos a la vez, entonces la velocidad aumentó. Empezamos también a homogenizar los ambientes, quiere decir que dev, QA, staging o pre-prod o producción, todos eran, si no iguales, por lo menos todos tenían un clúster de ECS y todos se comunicaban de la misma manera. Y una de las estrategias que utilizamos acá, por si alguien tiene duda o quisiera, podríamos ampliar más después, pero lo utilizamos también fue a nivel de DNS. Creamos una zona privada, entonces en la zona privada de cada clúster hacía, por ejemplo, si tenía que hacer un request a un microservicio, lo hacía de la misma forma en la que lo íbamos a hacer en producción, con el mismo nombre de dominio, los mismos parámetros, todo igual, porque también estábamos bajando un snapshot de la base de datos, era todo exactamente igual y no salía de la zona. Entonces, por más de que hubo algunas dudas de si eso iba a funcionar, sí funcionó. Cuando hacíamos un request, lo hacía internamente y no salía al internet, porque hacía primero caso a la zona privada que teníamos en Route 53. Tuvimos que incrementar nosotros el porcentaje de pruebas automatizadas que estábamos haciendo, porque sí teníamos un buen coverage y eran todas pruebas integradas, pero no nos faltaba un poco más y todavía seguimos trabajando en eso, porque ahora debemos tener pruebas automatizadas a un mayor porcentaje por cada microservicio, porque ahora lo vamos a hacer independientemente. En todas las etapas se hizo prueba de carga porque era algo muy primordial para nosotros que pudiera soportar un buen throughput con una latencia bastante baja. Entonces, ¿cómo hicimos el despliegue de los servicios? Nos basamos en algo que ya otra gente está haciendo. En este caso, copiamos el modelo que Facebook está implementando o quizás está implementando, no sé qué estarán haciendo ahora, pero para eso utilizamos Route 53 y ALBs. Y la forma gráfica de hacerlo es como lo vemos en pantalla. Esa cajita que vemos acá es el contenedor que construimos desde desarrollo y lo hicimos una sola vez y solo lo vamos promoviendo de ambiente en ambiente. Lo promovimos primero a un ambiente en donde solamente nosotros tenemos acceso. Luego lo promovemos a un porcentaje en producción que solamente ciertos usuarios reciben ese tráfico, va a recibir esa nueva versión, con el propósito de ver si todavía va a aguantar el servicio o si algo que introdujimos no tiene algún problema. Entonces empezamos a monitorear, empiezan a actuar los monitores de errores 500, 400, latencia, y si todo está bien y nos sentimos cómodos realizándolo, porque todavía estamos en esa etapa de ver si de una vez lo lanzamos a producción, una vez está eso aprobado, tiramos entonces al otro grupo de instancias o al otro grupo de contenedores de servicios
la versión que hemos venido promoviendo. Y una vez estamos todo bien, monitoreamos por un momento y damos por cerrado el deployment o el despliegue, ¿verdad? Esto lo que nos permite incluso es hacer un rollback bastante fácil, porque nosotros en ECS lo que tenemos que hacer nada más, si quisiéramos regresar a una versión anterior, es cambiar la versión del task definition a una anterior, obviamente, ¿verdad? Que tenía, y ECS se encarga de hacernos un rolling update sin downtime, ¿verdad? Ese sí lo empieza a hacer por poco a poco, ¿verdad? Va drenando las conexiones. Bueno, y eso es lo que quiero explicarles ahora. Entonces, solamente tenemos que actualizar el task definition con la nueva versión, y esto va a estar configurado, nosotros lo tenemos configurado para que esté 100% de tareas todo el tiempo. En todo momento van a estar los contenedores que nosotros definimos en el servicio funcionando. Cuando va a hacer un nuevo deployment o cuando va a hacer un nuevo despliegue, duplica la cantidad de tareas. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado en lo que estábamos viendo en la fórmula de autoescalamiento, porque antes la fórmula que les mostré tiene un pero, y el pero es de que nosotros tenemos que tener cantidad disponible de los contenedores que queremos levantar. Entonces, por ejemplo, si cada uno de nuestros contenedores, no sé, tiene una reserva de CPU de 256 o de 512, tendríamos que tener 3 veces la capacidad por servidor, o por lo menos en el clúster, para poder hacer placement de las tareas. No quiere decir que ECS no lo vaya a hacer si no puede, pero por lo menos debería tener espacio para levantar una, y lo que empieza a hacer es hacer rolling update de cada una. Si no puede cumplirse esta regla, va cambiando una por una, porque lo que hace, si tiene los recursos disponibles, lo que hace es un blue-green deployment. Las nuevas tareas las vuelve activas y las otras tareas las inactiva, y las saca, las desregistra del load balancer, y ya la nueva versión recibe tráfico. Pero si eso no es posible, lo va haciendo de a pocos. Eso lo hemos visto porque ahorita todavía tenemos la reserva muy alta, y nos ha pasado y cero problemas. No hemos tenido downtime cuando publicamos. Empieza entonces a drenar conexiones, detiene la versión anterior, y algo así se ve en la consola. Entonces, como mínimo tenemos que tener 100%, y como máximo tendríamos un 200%. ¿Qué nos permite entonces hacer esto continuo? Nosotros manejamos con Jenkins nuestra integración continua y nuestra entrega continua. En Jenkins hacemos el build, utilizamos una imagen de Docker para hacer el build, para manejar incluso ahí la versión que necesitamos, la configuración que necesitamos. Eso escupe los assemblies o los artefactos en Jenkins, eso los empaqueta y los sube a nuestro registro de Docker, y ya lo podemos hacer pull para los siguientes pasos y en el pipeline de automatización. Utilizamos Terraform para manejar toda nuestra infraestructura como código. Manejamos todo, creamos todo, incluso los security groups, las reglas que tienen los security groups, las instancias, los clusters, porque manejamos varios clusters, los ALBs, todo lo que les mencioné que hicimos con Route 53, todo, absolutamente todo lo manejamos como código, y estamos utilizando Terraform por la facilidad de uso que tenemos, porque nos puede manejar el estado. Todo eso lo tenemos con CloudFormation, pero ya hemos visto de que CloudFormation es un poco complicado de manejar HCL, y la manera en que Terraform está construido es bastante sencillo. La curva de aprendizaje fue muy mínima, porque casi todos los miembros del equipo teníamos conocimiento de CloudFormation, de Amazon, de las APIs. Entonces solamente necesitábamos entrar a la documentación de Terraform, veamos cómo por ejemplo, se creaba un security group, qué parámetros le teníamos que poner, y listo, se lo poníamos y eso funcionaba. Ni siquiera nos teníamos que preocupar en el orden, porque Terraform ya sabe en qué orden tiene que tenerlo. Por ejemplo, si un ALB necesita un security group que estamos creando, a pesar de que la instrucción del ALB la tengamos primero, si necesita un security group y está hasta abajo definido, primero crea el security group. De hecho, creo que tienen hasta, no lo vimos, pero tienen como hasta una interfaz gráfica en la que podemos ver cómo va a armar toda la infraestructura.
Nosotros usamos Nexus para el Docker Registry. La razón es porque aquí Nexus también nos permite manejar paquetes de NuGet porque estamos en un stack de .NET y necesitamos también empaquetar no solamente microservicios, sino que microservicios a nivel REST, sino que algunas librerías que eran de uso común las necesitábamos compartir para no compartir el compilado y no compartir el código, porque eso ya que lo teníamos todo completamente separado, cada servicio va a decidir ahora si quiere actualizar o no a una nueva versión de un paquete que está siendo de uso común. Como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos el build desde development y ese lo vamos promoviendo de ambiente en ambiente. ¿Qué implicación entonces tuvo en los servicios? Las versiones de nuestros servicios tenían que ser compatibles B1 y B2 porque recuérdense que estamos haciendo un rolling update y no hay forma en la que le podamos, o por lo menos no hay forma fácil de la que digamos, bueno, versión 1, ahora utilizas la versión 1 del nuevo servicio y ahora en lo nuevo utilizas la versión 2. Entonces, esto siempre el contenedor va a manejar por lo menos una versión anterior para que sea backwards compatible. Y con eso garantizamos de que no va a haber downtime. Los servicios deben correr en foreground porque si no, no hay una forma de que el contenedor se vaya a quedar vivo. Usualmente solo debe correr un proceso por contenedor. Si el contenedor se detiene el proceso. Por eso es de que necesitamos tenerlo en foreground, porque sí lo va a matar porque va a tener un deadline para matar el contenedor, por si no lo puede matar, le da un kill -9, pero si queremos hacerlo graceful y sin downtime, mejor asegurémonos de que esto corra en foreground y cuando mate el proceso, el PID1 del contenedor, que todos los hijos de ese proceso también los mate, ¿verdad? Y ahí podríamos poner lógica de que, no sé, que tire los logs a donde lo tenga que tirar. ALB para Service Discovery, nosotros estamos usando teníamos un servicio que se encargaba de hacer el Service Discovery, para eso también hay otros servicios, Consul, etcétera. Pero nosotros decidimos irnos por la parte más sencilla, que era utilizar el ALB como Service Discovery, y utilizábamos alias records para no depender de un TTL en Route 53. Utilizamos configuraciones por ambiente. Esto es una buena práctica para cuando estamos manejando contenedores, porque entonces todos tienen el mismo código, todos tienen el mismo compilado. Lo único que cambiamos por ambiente es ciertas configuraciones, pero sobre todo para correrlos en la máquina local, ¿verdad? Porque ya como les mencioné anteriormente, cuando lo estamos probando en Jenkins o estamos corriendo las pruebas automatizadas, eso ya usa todo como que fuera un ambiente productivo y eso, algunas cosas las manejamos a nivel de Route 53 y las que no, pues obviamente como un bucket no podemos manejarlo así, un bucket de S3, si eso vaya configurado como una variable de ambiente. Quitamos que ya no fuera self-hosted para no complicarnos con eso y pusimos un Nginx enfrente. Y los logs ya no los tirábamos a un archivo para que eso se fuera a nuestro clúster de logs. Desafortunadamente en algunos servicios estábamos tirando todo a Elasticsearch directo y eso vimos que nos creaba cierto problema y cierto context switch, que si el clúster de Elasticsearch, por ejemplo, estaba abajo, los servicios se venían abajo. Entonces, eso lo estamos todavía iterando y lo estamos cambiando, pero ahora dependemos ya nada más de tirar los logs a consola y esos logs a consola se van al standard error, al standard output, que lo estamos capturando nosotros con CloudWatch Logs. Bueno, ¿qué fue todo de toda esta experiencia? ¿Qué fue lo bueno que nosotros sacamos? Lo bueno que sacamos de todo esto es de que nosotros ahora no necesitamos recuperar algún servicio humanamente. No, ahora nos pasa de que cae una alerta o algún servicio se cae o algo pasa o algún contenedor se rota porque, no sé, tuvo un problema de memoria. Y si ella se encarga de rotarlo y si hay un problema con el contenedor, lo mata y vuelve a levantar un nuevo contenedor y eso lo hace alrededor de 5 minutos. 5 minutos porque nosotros tenemos así configurados nuestros health checks para matar un contenedor. Nosotros podríamos ser un poco más agresivos e irlo cambiando, pero
Anteriormente, cuando estábamos fuera de la oficina, teníamos que conectarnos remotamente, loguearnos a la consola o hacer algo o ver qué pasó. Y ahora pues nos tardamos más haciendo eso que en lo que se recupera, ¿verdad? Entonces ahora solo hacemos un post-mortem de qué fue lo que pasó y ver cómo podemos evitar que eso vuelva a pasar. Solicitudes fallidas al mínimo, porque entonces mientras menos tiempo esté algún servicio con problema, es mucho mejor, incluso, bueno, no solo para nuestro negocio, sino para cualquier negocio, pero sobre todo en negocios en donde cada request representa una entrada de dinero. Al topar memoria, por definición Docker, y esto lo heredó ECS, ¿verdad? Se crea una nueva task, porque lo que hace es, ya no hay más memoria que se pueda utilizar, mata el contenedor y vuelve a crear uno nuevo. El autoescalamiento lo podemos tener a nivel de servicio y de instancia. Podríamos escalar a 10 servicios, a 10 contenedores por servicio con la misma infraestructura y no habría problema, ¿verdad? Estamos haciendo entonces un mejor uso, una forma más efectiva de los recursos de nuestras instancias. Nos permitió entonces identificar fallos por servicio. Si bien ya teníamos métricas a nivel de logs, no teníamos métricas a nivel, por ejemplo, de memory leaks, por ejemplo, o de CPU, o request. Sí lo teníamos, pero no de una forma estándar para todos los servicios. Y eso fue lo bueno que ahora tenemos. Servicios ya no comparten recursos, porque entonces ahora el host lo que nos pasa es de que está bastante relajado y las tareas son las que, los contenedores son los que empiezan a consumir recursos y conforme ellos consumen o van necesitando más, se multiplican o se disminuyen o los rota, pero el host de por sí ya no se ve afectado. ¿Eso qué quiere decir? Que si un servicio está teniendo problemas, no afecta a otros servicios. Y eso es un gran win para nosotros. Otra de lo que nos tiene muy contentos a nosotros es de que ahora hacemos como mínimo 4 publicaciones a la semana, ya no solamente uno con suerte. Estamos en el proceso ahora de mejorar el proceso más bien de comunicar todos los cambios, porque si bien podríamos hacer cambios más seguidos, por algunas políticas que tenemos no podemos hacer deployments tan rápido, más sin embargo la herramienta ahí está y eso nos tiene bastante contentos. Rollbacks con un par de clics o volver a hacer deploy nada más, porque volvemos a crear una nueva, quitamos el cambio, hacemos push y volvemos a publicar. Y si se encarga de hacer, podríamos decirle, si depende del caso, ¿verdad? Si necesitamos que sea un cambio rotundo e inmediato, detenemos los contenedores y los vuelve a crear. Bueno, pero no todo fue bueno, también hay cosas malas. Lo que les mencionaba, que cuando quitamos una instancia, las conexiones en los contenedores por definición no se drenan, entonces hay cierto downtime. Quitar instancias del clúster, bueno, sí, provoca downtime. No hay rebalanceo de contenedores, es decir, que si una instancia nueva se crea, va a estar bastante isolada y no se empieza a repartir la carga entre las instancias. Contenedor hereda permisos del host, lo que les mencionaba con respecto a los permisos de IAM. Y con respecto a los monitoreos y logs, solamente hay una forma de extraer logs. O los tiramos a archivos o los tiramos a un login provider. En nuestro caso estamos usando CloudWatch Logs, por lo que si entramos a la instancia y queremos ver los logs de un contenedor, no nos va a ser posible. CPU memoria reservada nos permite entonces autoescalar por host, ¿sí? Eso lo podemos entender nosotros con CloudWatch y eso ya nos lo da y eso lo podemos utilizar para políticas de autoescalamiento. Nos da también métricas de CPU y memoria utilizada por servicio, lo utilizamos para autoescalar, y el espacio en disco. El espacio en disco, el AMI por default incluye un disco de 22 GB, esto es muy importante porque es un disco de 22 GB que también se podría modificar, pero es un volumen lógico, no está montado y no podríamos hacer un df-h para ver cuánto espacio tiene, sino que tenemos que utilizar Docker para ver cuánto espacio tiene. Pero créanme, de eso no se preocupen, porque la gente lo que hace es ir limpiando las imágenes, los contenedores detenidos. Entonces, a pesar de que nosotros sí lo estamos monitoreando, porque ya Datadog tiene esa integración, no nos preocupamos de eso,
por lo que les mencionaba de que el agente de ECS se encarga de todas esas tareas. Monitoreamos como siempre entonces errores 500 y 400 por servicio, y eso lo vemos en un target group. Ya no vamos a verlo a los load balancers, sino que lo vamos a ver a un target group. Y en nuestro caso, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es en lo que nos vamos a enfocar ahora? Ahora vamos a tener una mejor estrategia de login, porque ahora nos topamos con eso de que tenemos que mejorarlo y tenemos que cambiarlo. Vamos a mejorar la tolerancia a fallos, porque ya vimos de que si quitamos una instancia, mata los contenedores, y necesitamos manejar eso de que sea fault tolerant nuestros servicios. Por ejemplo, basarnos en algo como lo que tiene Netflix, Hystrix, que se encarga de manejar todas esas condiciones. Es bastante complejo, pero hay una forma de hacerlo. Vamos a optimizar entonces recursos, porque ahorita lo que hicimos fue que nos funcionara y que todo estuviera corriendo bien, con lo que creíamos que podía funcionar, y ahorita hemos visto que el CPU se está desperdiciando, entonces vamos a ir cambiando instancias, vamos a ir cambiando tipo de instancias en algunas cosas, y eso nos deja jugar libremente sin afectar el servicio. Vamos a incrementar nuevamente el porcentaje de pruebas automatizadas, y esto lo vamos a replicar en otros sistemas. Y eso es nuestra historia, eso es nuestro caso de estudio, eso es lo que a nosotros nos pasó, eso es lo que a nosotros nos vino a beneficiar. Y pues bueno, gracias a ustedes por la atención y el tiempo. Perdón si me pasé, pero creo que necesitaba poder explicarles un poco antes qué es todo de ECS y cómo nos fue, y creo que valía la pena contarles nuestra experiencia y cómo nos fue. Antes de ir cerrando y pasar a las preguntas, porque no estoy viendo ahorita las preguntas, las voy a revisar, o quizás les podría responder por Slack o en privado, después me podrían preguntar. Quiero dejarles el anuncio de que nosotros la próxima semana nos vamos a reunir localmente. No les prometo que esto vaya a ser live streaming, pero sí lo vamos a subir después y lo pueden ver en el canal de AWS en español, offline, ¿verdad? Entonces ahí están los temas, vamos a seguir hablando de ECS, y a un poco más detallado, igual con respecto a qué es ECS y la integración continua. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mi Twitter, ahí les dejo mi sitio por si me quieren preguntar, y voy a revisar las preguntas. Bueno, ¿por qué Jenkins y no las propias herramientas de AWS para CI/CD? Bueno, en nuestro caso fue porque no podríamos haber usado algunos de los servicios, pero ya era algo que nosotros veníamos utilizando desde hace mucho tiempo para muchos servicios, y la parte del build ya la teníamos construida, y por eso fue de que no lo estamos utilizando. Además de eso, nosotros no solamente tenemos servicios en AWS, sino también tenemos servicios on-prem, que necesitamos también aplicar todo esto, y por eso es que hizo bastante sentido utilizar Jenkins, y sobre todo usar algo como Terraform, porque entonces nosotros vamos a utilizar Terraform para automatizar deployments on-prem, y que ahí usamos VMware, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí se puede tener copia de esta presentación, la voy a tener en SlideShare para que la puedan seguir viendo. Bueno, ¿qué es un Docker Compose? Ya le explicaron ahí, pero bueno, creo que no. Pero un Docker Compose, el beneficio que tienes es que puedes levantar varios contenedores a la vez, y una forma en la que nosotros utilizamos Docker Compose es para no estarnos recordando qué parámetros tenemos que mandarle a un contenedor para levantar, y eso lo podemos tener scripteado, y así se levantan los contenedores siempre. Solo tendríamos que darle Docker Compose up, y eso se levanta, ya está configurado, y nada más, ¿verdad? Y creo que aquí ando un poco perdido en las preguntas, pero creo que esas son todas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, bueno, aquí hay otra. ¿Qué plataforma corren en sus servicios? Bueno, como lo expliqué, nosotros estamos utilizando .NET y estamos utilizando Linux con Mono, y la parte on-prem está igual .NET, pero es en Windows. ¿Has tenido experiencia con host en Windows? No he tenido experiencia con host en Windows, algo en producción, más sí hemos estado jugando o viendo cómo lo podemos integrar
sobre todo en la parte on-prem, porque estamos teniendo muchos problemas para automatizar el deployment, sobre todo a nivel de load balancer, porque on-prem estamos utilizando un load balancer físico, uno bastante viejo, que no provee una API para automatizarlo. Entonces, estamos evaluándolo, pero aún tenemos un pero, ya que muchos de nuestros servicios están usando autenticación de dominio, y eso en Docker aún no está del todo maduro y necesita algunas cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, no hemos utilizado ECS con Windows. El hecho de que la gente de ECS tenga que estar expuesta a Internet, ¿qué retos planteas en materia de seguridad? Bueno, te soy sincero, no sé cómo tendrán ellos, Amazon, las reglas con respecto a eso. Me imagino que solo han de poder tener en el Security Group de la red de IPs públicas que ellos mismos están proveyendo. Y nosotros lo que hacemos es que tenemos un NAT Gateway y es siempre la misma IP con la que sale. Entonces me imagino que ellos han de tener esa seguridad, pero eso lo manejan ellos. Nosotros podríamos manejarlo a nivel de salida, a nivel de VPC, pero realmente ahorita no lo estamos manejando. ¿Algún sistema para clientes o algo parecido? Saludos. No entendí esa pregunta, Emilio Domínguez. Bueno, creo que mi tiempo ya se terminó, pero muchas gracias a todos por la oportunidad y por haberme escuchado por más del tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún otro comentario, escríbanme por Twitter, estoy bastante activo, les puedo responder por ahí, pero realmente los invito a que se unan al Slack de AWS en español, porque ahí hay mucha más gente dispuesta a apoyarles y créanme, a veces he visto que la respuesta es bastante inmediata. Entonces los invito a que se unan a la comunidad de Slack y pues nos vemos hasta la próxima.